llegar hasta acá. Hoy hace mucho calor, cuídate, toma mucha agua. Pero bueno, compartí con nosotros desde ahí, desde tu hogar, este momento en donde vamos a estar juntos para adorar el nombre del Señor. Si tenés tu Biblia a mano y me querés acompañar, vamos a hacer lectura del Salmo 138. Y vamos a... Este es uno de mis salmos favoritos. Es un salmo que escribió el rey David. Y vamos a hacer algo. Ustedes saben que en el pueblo de Israel, cuando se leían las escrituras, se leía la palabra, el pueblo se ponía en pie, ¿sí? Porque era la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Así que yo te invito a que nos pongamos en pie, porque vamos a leer ni nada más ni nada menos que la palabra de Dios en esta mañana. A veces nos resulta cotidiano, como lo hacemos todos los domingos, nos resulta cotidiano, pero está bueno que le demos esa importancia y ese valor. Dice el Salmo 38, yo lo voy a leer en la versión NTV. Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón, delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Todos los reyes del mundo te darán gracias, Señor, porque cada uno de ellos escuchará tus palabras. Así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Amén, amén, ¿no? El Señor va a llevar a cabo los planes que Él tiene para mi vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en este mes que estamos hablando de las promesas, que nuestra fe está depositada en un Dios de promesas, dice el versículo 2. Alabo tu nombre por tu gran amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre, ¿sí? Así que bueno, a ese Dios de promesas, a ese Dios que tiene un plan maravilloso para nosotros, vamos a darle gracias en esta mañana, acompañarnos orando y después sí, vamos a ir al estudio de la palabra. Señor, bendecimos tu nombre y te alabamos, como dice este salmo. Te queremos dar gracias y queremos reconocerte, Señor, porque tu nombre es grande, porque no hay un Dios tan grande como tú, porque tú eres único, Señor, tú eres digno. Tú mereces toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, Señor, que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y como dice también, como dice la palabra, la gratitud. La gratitud, Señor, de todo lo que tú has hecho por nuestras vidas. La gratitud, Señor, de tu amor inagotable que nos abraza, que nos encuentra cada día de nuestra vida. Por eso hoy nos reunimos aquí, Señor, para darte gracias, para bendecirte, para darte adoración y alabanza y para reconocer juntos como comunidad, como cuerpo, Señor, que nos une la sangre de Jesucristo y reconocer que solo tú mereces toda nuestra adoración. Entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos también, Señor, que bendigas a los hermanos que nos están acompañando a través de internet en esta mañana, a través de la transmisión, que tú estés con ellos en sus casas, Señor, en sus hogares y te manifiestes también. Gracias, porque todo lo bueno proviene de ti. Tú eres esa fuente inagotable de todo bien. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo en tus manos, Dios. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Ahora sí, Dani.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días también a los que están en casa y nos están siguiendo. La verdad es que esta mañana quisiera que pudiéramos compartir un estudio bíblico, ¿no? Que siempre es muy bueno poder abrir la palabra y poder estudiar juntos. Y eso implica también que cuando hacemos un estudio bíblico usted puede participar, ¿sí? Usted puede también aportar, ¿sí? Porque estamos estudiando juntos la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a consagrar este tiempo de estudio a nuestro Señor. ¿Sí? Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias también por la oportunidad que tenemos de estar juntos, tanto en casa como aquí, y poder abrir tu palabra, Señor, y abrir nuestro corazón y el entendimiento a comprender tu mensaje y tu palabra en nuestras vidas. De manera especial, rogamos en el nombre de Jesús que guíes este tiempo, que sea tu Espíritu el principal maestro en esta hora, para que toda verdad sea iluminada a nuestro corazón y a nuestro entendimiento para edificación y fortaleza de nuestra fe. Señor, gracias por tu gran amor y tu misericordia mostrado una vez y para siempre en Jesús. Amén. Amén. Bien, los temas de este tiempo son un Dios de promesas. Qué gran desafío, ¿no? Pensar en las promesas de Dios, ¿no? Y algo tal vez preliminar al tema de la promesa, ¿no? Buscando un poquito en la palabra y investigando un poco acerca de la promesa, se puede pensar que la promesa, miren lo que voy a decir, es una afirmación que anticipa un futuro donde la voluntad de Dios se hace, se cumple, se perfecciona, ¿sí? Vuelvo a repetir, la promesa es una afirmación que anticipa un futuro y en ese futuro la voluntad de Dios se cumple, se hace, se perfecciona. Una de las cosas interesantes es que a veces cuando Dios ha anunciado algo, hay a veces un cumplimiento inmediato, ahora, ya, en este momento. Y a veces hay un cumplimiento intermedio, en un tiempo cercano. Y a veces hay un cumplimiento futuro, ¿sí? Así pasa con las promesas de Dios, así pasa con los anuncios de Dios. Pero es interesante que Dios anticipa un futuro, ¿de acuerdo? En ese futuro su voluntad se hace, se cumple, se perfecciona. ¿Bien? ¿Por qué Dios hace esto? Porque Él es el único que puede garantizar que algo que está en el futuro se va a cumplir. Se va a cumplir. Interesante es que Lutero hace un análisis muy interesante de la voluntad de Dios y dice que la voluntad de Dios no es como la voluntad humana. Él dice, la voluntad humana, dice, cesa en su volición. Mira lo que él dice. ¿Qué quiere decir esto? Cesa en su volición. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano hace algo y ya está terminado. Por ejemplo, yo digo, voy a ir a comprar yerba al coto aquí. Voy, compro la yerba, la traigo y el acto de mi voluntad terminó. No continúa. Pero dice, la voluntad de Dios no es así, sino que siempre está activa y está obrando. ¿Sí? Puede ser también que yo diga, por ejemplo, el domingo que viene nos vemos, yo voy a estar con ustedes el domingo próximo. Y llega el sábado, me ocurre un inconveniente y no puedo estar. Entonces las circunstancias me atajaron para que yo no pueda cumplir lo que les dije a ustedes. ¿Me explico? Es decir, las circunstancias le pusieron un límite a mi voluntad humana. Pero Dios no es así. Las circunstancias no limitan la voluntad de Dios. Al contrario, las circunstancias contribuyen, favorecen a que la voluntad de Dios se realice. Por lo tanto, cuando Dios hace una promesa y anticipa un futuro, Él es el único que, además de anticiparlo, puede garantizar que lo que dice se va a cumplir. Porque su voluntad está activa, está actuando, no encuentra obstáculos para continuar obrando. Y aún cuando en las circunstancias encontrar obstáculos, la voluntad de Dios sigue actuando. Qué hermoso eso, ¿no? Por eso Él puede hacer promesas. Por eso Él puede decirnos que hay un futuro, Él puede decirnos que hay una esperanza, porque Él sabe que esas cosas que están en el futuro se van a cumplir de manera plena, de manera perfecta. Ahora,
El problema no está en Dios, está en nosotros, saber cómo nosotros tomamos esas promesas, ¿no? Las promesas de Dios, cómo las agarramos, ¿no? Qué desafío. Y aquí es donde está nuestra parte. Lo que vemos en la Biblia es que todos los que han tomado esas promesas y las han hecho realidad en sus vidas, las apropiaron por la fe. Fue su fe lo que pudo cruzar esa distancia hasta el futuro. Porque cuando Dios promete algo, quizás no haya ninguna evidencia en el presente de que lo que está diciendo se va a cumplir. Pero la fe cree que se va a cumplir. Mira, te doy un ejemplo. Si usted, antes de ir a Jeremías, que es el pasaje que tenemos de estudio esta mañana, quisiera que busques Romanos, capítulo 4, los versículos 18. Hay un ejemplo precioso que está aquí en la palabra. Romanos capítulo 4, versículo 18. Mira lo que dice acá de un grande de la fe, ¿no? Nuestro querido Abraham. Dice así, yo estoy leyendo la versión internacional, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así será de numerosa tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Ahí tenemos un ejemplo. Dios le promete a Abraham, mira las estrellas del cielo. Si las puedes contar, bueno, así va a ser tu descendencia, ¿cierto? A un hombre que no tenía hijos. Y dice que esa palabra puesta en el futuro, Abraham la creyó. Pero claro, se lo dijo Dios cuando él tenía 75 años. Pasaron 10 años, no se cumplió. Pasaron 15 años, no se cumplió. Pasaron 25 años y él siguió creyendo en la promesa que Dios le había dado. Aun cuando no había evidencias posibles de que esa promesa se pudiese realizar. La matriz de Sara, una mujer de 90 años, ya estaba completamente fuera de uso, ¿no? Por eso Sara, cuando el ángel la visitó, se rió, ¿no? Dice, el ángel visitó a la pareja y le dijo, el año que viene Sara va a tener un bebé en sus manos. Y ella fue a la carpa atrás y dice, eso va a pasar, está loco, ¿qué va a pasar eso? Entonces dice, Sara, ¿por qué te reíste? No me reí. Sara, te has reído, porque no has creído que Dios lo puede hacer. Pero Abraham, ¿qué hizo? Abraham creyó, Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Y Dios lo hizo. Y de esa matriz que estaba ya en desuso, Dios trajo vida y puso un bebé allí, que fue Isaac, y de Isaac sacó todo un pueblo. Así es la dinámica de las promesas de Dios. Yo quería que empezáramos con este concepto. Cuando hablamos de las promesas de Dios, hablamos de que Dios dice algo, promete algo que se va a realizar en el futuro, ¿ok? Y yo llego a ese futuro por fe. Es mi fe lo que hace ese futuro. Ahora, dice la palabra, pero hermanos, tenga la fe su obra completa. ¿Qué quiere decir eso, que tenga la fe su obra completa? Que la fe a veces se puede desanimar. Te explico, porque cuando Dios te da la promesa, vos estás reanimado, reentusiasmado, así, wow, que Dios me prometió, Dios lo va a cumplir. No ves un resultado y ya tu fe, y bueno, sí, quizás tengo que esperar, bueno, vamos a ver, ¿no? Y pasa el tiempo y, qué sé yo, no sé, a lo mejor Dios lo va a cumplir y puede que nuestra fe se desanime, puede que nuestra fe decaiga. Sin embargo, la promesa de Dios es que si hemos creído su palabra, el resultado de lo que Él ha prometido va a llegar. Y nuestra fe tiene que fortalecerse aún más, todavía más, en creer aquello que Dios ha dicho que va a cumplirse. Amén. Bien, ¿estamos claros hasta acá? Bueno, vamos a nuestro texto.
porque me gustaba que pudiésemos pensar, porque el texto que me pusieron para estudiar, es la primera vez que voy a predicar sobre este texto, es muy bonito, ¿no? Jeremías 29:11, un texto precioso. Es la primera vez, mi primer sermón sobre Jeremías 29:11 que voy a dar, así que es nuevo, pero es interesante esto que sucede. Miren, los pongo en contexto, ¿sí? Jeremías capítulo 29. Ha habido una deportación. ¿Qué es una deportación? El rey de Babilonia vino al pueblo de Israel y se llevó gente a Babilonia. Se llevó los tesoros de la casa del Señor, se llevó vasos, platos y todo lo que se usaba para el culto, para la administración del culto, y se llevó gente, se llevó sacerdotes, se llevó jueces, se llevó... Toda la gente se la llevó esclava a Babilonia, ¿ok? Esa fue como la primera deportación. Entonces, imagínense lo que es eso, ¿no? Que hoy día vos recibas la noticia de que tenés que dejar tu casa, que tenés que dejar tus cosas, tus documentos, y te llevan a otro lugar donde vos ni siquiera sabés dónde está, qué va a pasar. Es una catástrofe. Esto es lo que está sucediendo hoy con los refugiados, por ejemplo, o con la gente que está obligada forzosamente a dejar su tierra por una guerra, por ejemplo. Estalla la guerra, explotan bombas, ¿y dónde voy? ¿No? Se fundieron mi casa, fundieron mi comercio, mis cosas, ¿dónde voy? Tengo que salir. Y hay mucha de esa gente que hoy en el mundo está llegando hasta las fronteras de algunos países con apenas un montón de una bolsa con apenas unas cuantas cosas, y ahí está esperando en alguna frontera la misericordia y la compasión de alguna nación. Así, en esa condición, están 60 millones de personas en el mundo, casi un poco más que una Argentina entera está en esa condición, en distintas fronteras, en las fronteras con Europa, en las fronteras acá en la parte de Panamá, y toda esa parte hay gente en esas condiciones, esperando. Así que ellos estaban en esta condición. Y Jeremías, el profeta, el vocero de Dios, les escribe una carta, ¿sí? Les escribe una carta. Y en esa carta, miren, la vamos a leer a esa carta porque es muy interesante. Le dice a los que están allá del otro lado, deportados en Babilonia, les dice que busquen la paz del lugar donde Dios los lleva. Busquen la paz de esa ciudad. De ahí viene ese famoso canto, te pido la paz para mi ciudad. ¿Se acuerdan? Te pido perdón por mi ciudad. Ese es Jaime Murrell, ¿no? Bien, busquen la paz de ese lugar donde Dios los lleva, número 1. Número 2, establezcanse en esa cultura. Ahí planten una casa, planten una viña, den sus hijos para que se casen con la gente del lugar, den sus hijas para mujeres de las personas del lugar. Hagan una vida normal. Y confíen en que, dice el Señor, yo después de un tiempo voy a visitarlos y los voy a traer y los voy a restaurar. Mirá qué interesante, esto es clave que lo entendamos. En esta carta, Jeremías envía una carta a esa gente con palabra de Dios, palabra llenas de la promesa de Dios. ¿Sí? Lo vamos a leer. Dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. ¿No? Muy bien, ¿qué dice la carta? Así dice el Señor Dios Todopoderoso, versículo 4. El Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Miren, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor.
Y aquí viene la promesa del Señor. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué palabras hermosas, ¿no? ¿Sí? Y sigue diciendo, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Y ustedes podrán decir, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia, pero esto es lo que dice el Señor acerca de los profetas en Babilonia. Bueno, interesante, después sigue la carta, ¿no? Pero quiero que miremos esta primera parte. El profeta le manda una carta a la gente que está en el exilio, la gente que ha perdido todo, la gente que dice, ¿ahora qué hacemos? Y le dice, miren, quédense ahí, busquen el bienestar de la ciudad, sean de influencia, multiplíquense, porque yo tengo para ustedes un futuro y una esperanza. Cuando se cumpla el tiempo, 70 años exactamente, los traeré de vuelta, los voy a volver a plantar y otra vez voy a volver a trabajar con ustedes como mi pueblo. Ahora, había gente allá, habían dos profetas, uno se llamaba, acá anoté el nombre, acá está, Acab era uno y Sedequías era otro. Dos profetas que también eran profetas. ¿Y qué le decían a la gente? No se preocupen, miren, esto va a pasar rápido. Pronto el Señor nos va a volver otra vez a llevar al lugar y otra vez nos va a plantar en el lugar donde Dios nos ha tenido siempre. Además, escuchen, el Señor en Jerusalén está la casa del Señor y Él prometió que en su casa su nombre estaría siempre ahí. Así que el Señor va a ser fiel a su promesa y nos va a llevar otra vez ahí. No le hagan caso a Jeremías de que tenemos que plantar una casa acá, que tenemos que casarnos, que tenemos que llevar una vida normal, ¿no? Miren, los profetas decían esto. ¿Saben lo que está diciendo Jeremías? Que la deportación va a durar mucho tiempo, así que construyan casa y habítenla, planten huertos y coman de su fruto. Pero eso nosotros no lo creemos. Y la gente decía, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a los que nos dicen que pronto vamos a volver? ¿O le hacemos caso a Jeremías? ¿Qué habría hecho usted? ¿A quién le hace caso? Difícil, ¿no? Difícil. ¿Cómo? Hay que estar ahí, ¿no? Pero lo cierto es que estos profetas no se quedan conformes y escriben una carta a Sofonías que estaba en Jerusalén. Y le dice, mira Sofonía, de allá venía una carta de un tal Jeremías, aplastale la cabeza, porque ese loco le está diciendo a la gente esto. Miren, eso está en la Biblia, ¿no? En el mismo 29, dice, también Semaías, hijo de Nefilam, le comunicarás, así dice el Señor Todopoderoso, tú en tu propio nombre enviaste cartas a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Manasés, y a todos los sacerdotes, y estas cartas decían, el Señor te ha puesto como sacerdote en lugar del sacerdote Joyadá para que vigiles así. ¿Por qué no has reprendido a Jeremías, que está entre ustedes? Resulta que él nos envió un mensaje a Babilonia, el que decía, la deportación va a durar mucho tiempo, así que construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Y entonces el sacerdote Sofonías recibe la carta que viene de Babilonia a Jerusalén y se la lee a Jeremías. Y dice Jeremías, contesta, puesto que Semaías ha profetizado sin que yo lo haya enviado, dice el Señor, y les ha hecho confiar en una mentira, yo el Señor castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia porque ha incitado al pueblo a rebelarse contra mí. Ninguno de su familia vivirá para contar el bien que haré a mi pueblo, afirma el Señor. ¿Qué tal, Cuando la carta viene para Jerusalén y es leída, Jeremías recibe palabra de Dios y dice, toda esa gente que está del otro lado, que le hace creer mentira a su pueblo, va a perecer, porque no han confiado en las promesas del Señor.
Y saben que es interesante porque el título dice Dios tiene un plan, y sí que tenía un plan. Dios tenía un plan maravilloso, y es que el pueblo de Israel no pudo nunca purificarse de la idolatría y de la influencia de todos los pueblos que estuvieron alrededor. Y el deseo de Dios, escuche bien esto, era que el pueblo de Israel fuera un faro de luz para todas las naciones, para que la gente al mirar a Israel dijeran, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios al que hay que adorar, ese es el Dios al que hay que seguir. Ellos nunca lograron eso, al contrario, se contaminaron con todo lo que había alrededor, y aún a veces, dice la palabra, hicieron peor que la gente que estaba alrededor. Entonces Dios dice, ¿de qué manera voy a purificar a este pueblo? Lo llevó al exilio. Y por 70 años lo disciplinó. Y una vez que estuvieron bien disciplinaditos, bien correctitos, los trajo de vuelta a la tierra y los volvió a plantar. Dios tiene un plan. Ahora, qué interesante, porque no todos abrazaron la promesa de Dios. No todos. Seguramente la gente que dijo, miren, sabemos que Jeremías es profeta de Dios porque las palabras que él ha dicho se han cumplido, así que mejor las vamos a obedecer. ¿Saben qué? Yo me voy a construir una casa acá, así que le voy a decir al jefe municipal acá en Babilonia que me dé un terrenito, yo voy a hacer mi casa, voy a plantar mi viña y voy a obedecer la palabra del Señor, ¿ok? Porque si el Señor, aún estando acá en Babilonia, me va a usar, entonces yo voy a obedecer lo que el Señor dice, porque Él me ha dicho que tiene para nosotros un futuro y una esperanza. Así dice el Señor, vayan, porque yo no tengo planes para hacerles mal, tengo planes para hacerles bien. Y no solamente tengo planes para hacerles bien, sino que les voy a dar un futuro y una esperanza. Entonces yo ya conseguí un terrenito en Babilonia, ya conseguí una resolución municipal para que me den un préstamo para construir una casa, ya construí mi casa, me quedo en Babilonia, estoy obedeciendo. Estoy obedeciendo. Y estoy esperando el resultado de la promesa de Dios. Estoy esperando. Espero el futuro y la esperanza, porque van a llegar. Y si no llegan para mí, porque 70 años van a pasar y seguramente en 70 años no estaré más, llegarán para mis hijos. Pero yo sé que ellos van a cosechar la promesa de Dios porque creo la promesa de Dios. ¿Amén? Esas son las promesas de Dios. Ahora, había gente en Jerusalén que constantemente, y Jeremías le decía, rey, ríndanse, porque el Señor los va a llevar a todos, los va a llevar a Babilonia. Llevó una primera parte, pero si ustedes no se arrepienten, los va a llevar a todos. Arrepiéntanse. Y ahí el rey, ahí que está en Jerusalén, lo llama Jeremías, sabe que Jeremías es un auténtico profeta de Dios y le dice, Jeremías, vení. Decime la verdad, decime a mí la verdad. Rey, no te conviene escapar. Te conviene obedecer a Dios. Ok. Vino Nabucodonosor, sitió toda la ciudad, le prendió fuego y el rey huyó en la noche por un hueco que había en el muro, huyó camino a Egipto para pedir auxilio y lo atraparon al rey y a toda la gente y bueno, ¿saben lo que pasó? Fue el desastre. Fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Fueron rebeldes. Y en general, no todos responden con fe a lo que Dios dice. No todos. Ahora, miremos, yo hice un conteo de cosas, miren, rápidamente, porque en unos minutos termino. Número 1, a veces las promesas de Dios fluyen en las situaciones más adversas. Cuando todo está difícil, cuando todo está imposible, ahí Dios levanta una promesa. Una de las obreras que trabajó por muchos años en el norte de África, estos días estuvo visitando la comunidad. Ella está viviendo en España con su familia ahora y fue a visitar la comunidad con la que trabajó en el desierto. Y me manda una foto, yo después les voy a mandar la foto. Todo el desierto, pura arena, y en medio de la arena una flor. Maravillosa la flor. Es decir, ¿de dónde saca agua esa flor? ¿De dónde saca esa hermosura esa flor? No sabes. Pero así es la promesa de Dios. A veces fluye en medio de un desierto.
de un desierto. ¿Sí? La mayor parte de las veces, las promesas de Dios surgen en contextos entonces muy adversos. Las promesas de Dios, mira, número 2, las promesas de Dios son hechas a la medida de los planes de Dios. Nosotros hemos mal entendido las promesas de Dios. Yo traje aquí una cajita, ¿no? Esta cajita de promesas, ¿no? Nos gusta regalar esta cajita de promesas porque, bueno, vieron que las promesas sacamos, yo abro aquí y saco una promesa, ¿no? Entonces, nosotros leemos las promesas. A ver, por ejemplo, esta dice: aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Oh, qué linda. Linda, ¿no es cierto? Esta otra dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Mira todas las promesas aquí, ¿no? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que espada de dos filos. Tan linda esta cajita de promesa, ¿no? Me gusta. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Sí? Como que cada día... Está linda, esta cajita me gustó. Bueno, nadie tiene más amor, más grande amor que este, que dar la vida por los amigos. Palabras de Jesús. Bueno, ahí vamos sacando promesas y a veces entendemos que el fin o el propósito de la promesa soy yo, ¿no? Hacemos esa lectura. Es la misma lectura que hacía a veces Israel. El fin de la elección de Dios como pueblo de Dios soy yo. El fin del favor del Señor soy yo. El fin de la gracia de Dios soy yo. Y no soy yo. Es Dios el fin. No soy yo el propósito. Es Dios el propósito. No es mi propósito y mi plan. Es el propósito y el plan de Dios, del cual Dios me hace parte. Entonces, las promesas de Dios son hechas a la medida de Dios. Cuando Dios les dice, yo tengo un futuro y una esperanza, es porque dice el Señor, yo estoy obrando salvación, estoy obrando redención, y ese plan sigue en acción. Entonces ustedes son parte de ese plan. Ustedes son el futuro que yo voy a usar para traerlos, plantarlos en Israel y hacer que la salvación brote nuevamente de Israel. Ellos volvieron aproximadamente a los 70 años, hubo varios regresos, y dice la palabra que se plantó allí Israel y de ahí vino Jesús. 400 años después de ese hecho vino Jesús. Dios cumplió su palabra y su promesa. Ya viniendo Jesús, después de Jesús, tenemos todo, ¿no? ¿Sí? Así que las promesas de Dios son a la medida de los planes de Dios, no de mis planes. No que Dios, hay gente que entiende a Dios como alguien que está a mi servicio, está para que me responda a mi oración, para que responda a mi necesidad, para que me ayude, para que me sostenga, para que haga todo lo que yo necesito. Pero Dios, que es misericordioso, muchas veces nos da lo que necesitamos porque nos ama, pero no somos nosotros el fin. El fin es el plan de Dios. Y la vida va a ser plena, va a florecer, va a ser completamente fructífera cuando entendamos ese plan y digamos, Señor, yo me rindo a tu plan y a lo que vos querés hacer. Ahí va a ser plena la vida. Las promesas de Dios siempre conllevan fe. O sea, si Dios te promete algo, ¿qué tenés que hacer? Tenés que creer, tenés que tener fe. No hay otra. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y el que tiene fe, dice, se acerca a Él con fe, con confianza. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo me conocí al Señor, siendo muy jovencito, tenía 15 años, hubo alguien que se acercó de la iglesia, me veía súper entusiasmado. Imagínense, yo tengo entusiasmo ahora. Imagínense cuando yo tenía 15 años. Entonces alguien me dijo, alguien sabía que en casa nadie creía. En mi casa yo fui el primero, nadie había puesto su fe en Cristo. Y vino alguien y me dice, mira, hay un texto en Hechos 16 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo agarré ese texto. Lo agarré.
Una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y empecé a orar. Cayó uno, cayó otro. El más duro fue mi papá, que tardó 14 años en entregarse al Señor. Pero se rindieron. Creer, fe, confiar. Dios sabe. Pero yo activo la promesa por fe. Es mi fe lo que hace la obra de creer en la promesa de Dios. Y por último, y este es bien desafiante, por último, toda promesa de Dios incluye una interpretación de nuestra parte. Mira, esta es la más difícil. Aquí vemos en el texto de la carta a Jeremías que hubo gente que entendió bien y se quedó en Babilonia y se quedó 70 años. Y hubo gente que entendió mal y fue al desastre. Entonces, una promesa de Dios siempre pasa por mi propia interpretación. ¿Ok? ¿Sí? Amén. Entonces, recordamos, las promesas de Dios fluyen a veces en los contextos más adversos. Las promesas de Dios son hechas a la medida de Dios. A la medida de Dios. Las promesas se activan por medio de la fe y las promesas a veces llevan o conllevan una interpretación de parte nuestra. Y te cuento una experiencia. Mira, yo hago algo, tengo una costumbre en casa siempre, y es que Dios a mí me ha dado promesas. Yo las sé y las tengo registradas y las ha cumplido. A veces el Señor las ha cumplido inmediatamente y a veces me hace esperar. Y algunas todavía estoy esperando que las cumpla. ¿Ok? Pero aquellas promesas que Dios me ha cumplido, yo las pongo en un cuadro y las cuelgo en casa. Ahí. Para recordar que esta palabra de Dios, Dios me la dio a mí. En algún momento de la historia, esta palabra, inspirada por el Espíritu Santo la iluminó y la transformó en palabra para mí. Entonces yo la reclamo y digo, Señor, esto es mío. Y esta promesa dice, el nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. El nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Y te cuento cuándo Dios me dio esta promesa. Nosotros estábamos trabajando con indígenas, con los COM, ahí en el norte argentino, y yo me había ocupado durante mucho tiempo en hacer los trámites para que familias indígenas recibieran un pedazo de tierra, ¿sí? Y era un dolor de cabeza increíble, porque el gobierno del Chaco es muy difícil en conseguir un papel que te diga una cosa, que necesito el plano, después que necesito el plano necesito tal cosa, y necesito este trámite. Entonces había un grupo de familias que iban a recibir un pedazo de tierra. Imagínense la alegría que para muchas familias representaba recibir un pedazo de tierra. Ahí, ya estábamos escribiendo los papeles para que firmaran, para que ellos recibieran un pedazo de tierra. Estábamos todos animados y excitados, y el escribano, el que hizo el papel, dice, le falta un papelito que necesita la firma del director general de rentas. Si usted no tiene ese papelito, yo no le puedo poner aquí que entonces las tierras están libres de deuda. Tengo que ponerle que las tierras tienen deudas y que si hay deudas las van a pagar los indígenas. Uy, no, yo dije no puedo hacer eso, porque imagínense, si ellos leen, yo conozco a las familias indígenas, familias COM. Si ellos leen algo que dice, bueno, le doy esta tierra y si hay deuda la va a pagar usted, ellos dicen, no, yo no me está dando algo limpio. Me está dando algo que dice que puede tener deuda, aunque no tenía deuda, y que esa deuda la tengo que pagar yo. Así que yo dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, hago el trámite como pasa en nuestro país. Voy al director de rentas, le presento los papeles, le digo que esas son tierras así. Bueno, entonces me dice, bueno, el director de renta va a hacer la resolución donde diga que esas tierras no adeudan nada, pero va a ser una resolución directa del director general de rentas y va a ser firmada por el director de rentas, si no, no tiene validez. Y el director me dice, exactamente, es correcto, y usted cuando me trae esa resolución, yo le pongo el número de la resolución y listo. Pasaba el tiempo. Como pasa en nuestro país, la resolución no viene. Una noche pierdo el sueño, ¿no?
me despierto a la noche y yo le digo a Dios, Señor, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Porque el tiempo se agota, las familias están todas avisadas que van a firmar y yo no puedo hacer absolutamente nada porque no está en mi poder conseguir ese papel. Saben que automáticamente se me vino Proverbios 18:10. Entonces cuando se me vino esa cita bíblica, me levanto, me voy al living de casa, busco ahí y encuentro esto. El nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Entonces digo, Señor, ¿qué me quieres decir? Me puse a orar. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que ese papel llegue a las manos del director general de rentas, que de la oficina que está en la resolución alguien lo lleve y lo ponga en el escritorio del director general de rentas y que el director general de rentas lo firme, porque vos sos fiel a tu palabra y dice que sos una torre poderosa donde yo me estoy refugiando ahora. Señor, no tengo otro refugio que tu nombre y que la confianza en que la obra la vas a hacer. Así estuve orando hasta las 6 de la mañana. Me fui a descansar un rato y a las 9 de la mañana yo tenía solo un día para presentar ese papel, solo un día. Resistencia queda a 120 kilómetros, así que tenía que hacer el viaje, traer el papel, hacer todo eso. Llamo por teléfono a las 9 de la mañana cuando abren la oficina. Le digo, hola, sí, soy el pastor Daniel Cabañas, yo estoy esperando una resolución. Sí, señor, sabe que la resolución está aquí es lo primero que tiene para firmar el director general de rentas. Es lo primero que tiene para firmar el director general de rentas. Ni bien él llega a las 10, lo va a firmar y se lo va a hacer llegar. Lo firmó. Había un hermano muy gaucho y le digo, hermano, ¿por qué no te acercás a renta alrededor de las 11 de la mañana? Va a estar el papel firmado, me lo pasás por fax. En ese tiempo estaba el fax, ¿te acuerdas? No había correo electrónico, sino fax. Y yo se lo paso al escribano. Él fue a las 11 de la mañana, el papel estaba firmado, me pasó la copia de resolución. El escribano puso el número de resolución. Al día siguiente firmamos que esas tierras estaban absolutamente libres de toda deuda con los indígenas. El nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Esa palabra para mí fue una promesa que Dios cumplió así. Por eso en casa lo tengo colgado así y recuerdo y le digo, Señor, gracias. Hiciste una obra que yo no podía hacer. Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. Esa fue la promesa de Dios. Bueno, yo tengo varias historias para contar. ¿Sí? Les cuento esta porque es la más, digamos, la que más me impactó, porque fue de un cumplimiento inmediato. Hay otras que las tengo en casa y que están ahí. Y esta digo, Señor, necesito ver el resultado aún. Porque cuando Dios ha hecho una promesa, Él ha asegurado un futuro. Y nosotros apropiamos esa obra de la voluntad de Dios por fe, porque creemos. Hoy doy gracias a Dios de que muchas familias en el Chaco tienen su título de tierra, tienen su parcelita, porque fue promesa de Dios. De hecho, hay un campo en el Pampa del Indio que se llama Promesa Cumplida. Hay un campo que los indígenas, cuando entraron a esa tierra, le dijeron, ¿cómo vamos a llamarle a este campo? Y uno dijo en lengua com, le vamos a llamar Promesa Cumplida, porque Dios ha cumplido su promesa con nosotros. El Dios de Abraham es nuestro Dios. Y es el Dios a quien nosotros seguimos y amamos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias también por darnos tantas promesas en tu palabra. Gracias porque esas promesas están escritas allí, Señor, para fortaleza de nuestra fe, para que confiemos y depositemos nuestra fe en Jesucristo. Ahora, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros, al leer la palabra, al caminar contigo,
se apropie por fe de aquellas promesas que vos tenés para nosotros. Bendice tu palabra esta mañana y bendice la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto en Corintios que dice: todas las promesas son en Él. Sí. Sí. Miren qué interesante. Si había algo precioso que pasó en la cruz, es que no solamente mis pecados fueron perdonados, no solamente brotó la vida, sino que Dios finalmente, toda promesa, una vez que Jesús murió, dijo sí. Y yo digo amén, que quiere decir así sea. Que toda promesa que Dios tiene sea amén.